Illustrated Artists presenta. Crecer, un programa diseñado para aprender a leer todos los códigos secretos y ocultos de este mundo y esta dimensión. ¿Quieres crecer y trascender? Escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana. Repetición en tearadio.online, miércoles y viernes, 7 p.m. Buenos días Adán, ¿cómo estás? Bien, Oscar, ¿y tú? Muy contento, muy feliz de estar en este día compartiendo el micrófono contigo desde el programa de Crecer, desde TEA Radio, Oídos del Universo, en Facebook Live y en nuestra plataforma de internet tearadio.online. ¿Cómo te amaneció el día de hoy? Bien, bastante nubladito, pero rico, ¿no? Así como para tomarse un café, un panchito. Ya empezamos con huevo. esas mañanas que dan ganas de quedarse acostadito con un tecito, un pancito, viendo alguna película de estas épocas. O viendo nuestro programa, ¿no? O bien, no, pero Escuchando nuestro programa. escuchando nuestro programa. Oye. Está bien. Pues fíjate Se que vale. en este día tenemos un tema bastante divertido y bastante comentado en las redes sociales. Ya lleva un buen rato la famosísima Glorieta de Colón. Así es. Y qué es lo que ha pasado, qué es lo que hemos visto. Ahorita tenemos ahí una imagen hecha de cartón de color morado, ¿no? Se parece a la tía Rosa, no sé a qué se parece eso, pero bueno. A Lord Farquaad. A Lord Farquaad, ¿sí? Entonces, bueno, el tema de hoy es Cristóbal Colón, sus mitos y realidades, dónde estuvo, qué es, por quién era. Para mí, Cristóbal Colón fue un empresario. Así es. De hecho, siempre que doy el ejemplo en mis clases o en Negociando con Bestias, pongo este ejemplo de empresa. Empresa no es una compañía, empresa es emprender, hacer algo que te cuesta esfuerzo, que tienes un objetivo a cumplir y pues lo logras, inclusive te haces de llegar de recursos, te haces de llegar de socios y para cumplir esta meta, ¿no? Entonces, Cristóbal Colón es uno de esos empresarios que siempre digo, un buen ejemplo de que todo lo que él planeó se cumplió. No solamente se cumplió, fue tan perfectamente planificado que hasta el día de hoy la gente no sabe realmente quién fue Cristóbal Colón. ¿Sí? No saben si nació en Génova, en Portugal, en España. Todo el mundo dice que, es más, le han dado connotaciones de un supuesto nacimiento, como bien dices, que es italiano, que fue español, que fue portugués, en fin, o sea, todo el mundo le quiere echar agua a su molino. Le pasa como a Luis Miguel, ¿no? Sí. Era el Sol de México y de repente no era de México, era de Venezuela. Sí, de repente era de otro lado. Pero aquí hay una cuestión que me parece bastante interesante. Han hecho estudios incluso del ADN de Cristóbal Colón. Ah, caray. Sí, lo desenterraron porque muy poca gente sabe que hay en los tratados de Santa Fe, que es las capitulaciones de Santa Fe, corrijo, que fue el tratado que firmó Cristóbal Colón con los reyes de... Claro. de ¿Reyes de España? Lo que, bueno, ahora es España, en aquel tiempo era Castilla y Aragón. Sí, los reyes de Aragón. Los reyes de Castilla y de Aragón. Lo que hacía Cristóbal Colón con estas capitulaciones de Santa Fe fue poner una serie de condicionantes que son, cuando menos, exageradamente curiosas. Porque tú te preguntarías una cosa así muy simple. ¿Cómo te explicas que Cristóbal Colón, una de las cosas en las que más se aferró y dijo, quiero que esto venga estipulado en las capitulaciones de Santa Fe, es que yo sea nombrado almirante de la mar Océana? Wow. O sea, de todas las aguas del mundo. Nada más y nada menos. O sea, casi cualquier cosa, ¿no? Como concesión ahí poquitera, ¿no? Y luego, bueno, te voy a decir una cosa, una concesión, que aquí voy a hacer paréntesis importante, desde mi punto de vista de asesor, contador, de Negociando con Bestias, yo siempre tomo esa parte de decirles, señores, si van a hacer un negocio en el cual van a invertir su vida, escríbanlo. claro, Hagan un contrato. por mínimo, ¿no?
por lo mínimo. Y ahí pongan el sueño que quieran. Aquí Colón hizo lo que recomiendo siempre. En materia de pedir, hay que pedir. No vas a pedir, sí, oye, pide lo que quieras. Híjole, se me antoja un pancito de muerto que estoy viendo ahí con un café. Dije, pide lo que quieras, pues eso quiero, ok. Dentro de las concesiones tú puedes pedir lo que quieras. Y en este caso, realmente, para la personalidad que da Colón, no me esperaría menos de él. Así es. ¿No? Y bueno, pues vamos a ver eso. Vamos a ver que en las capitulaciones de Santa Fe, Cristóforo Colón, ahorita vamos a entrar en materia ya de lleno, pero Cristóbal Colón escribió en las capitulaciones de Santa Fe, o pidió que quedara asentado, mejor dicho, en las capitulaciones de Santa Fe, que el 10% de los beneficios que recibiera las dos coronas de Castilla y Aragón hasta perpetuidad fueran recibidas por su familia, y hoy día todavía siguen recibiendo esos beneficios. Fíjate, algo muy interesante que acabas de decir. Perpetuidad es toda su descendencia. Así es, toda su descendencia. Wow. Entonces, Eso sí, eso es un buen estatuto, fíjate. Y es un estatuto que ya no se hace tanto en los tiempos de ahora. Las empresas familiares de México, Herdes, Club América, Bimbo, tienen estas perpetuidades, pero lo hacen hasta la muerte del socio. Claro. Ya una vez muriendo el socio, si no designa a los herederos o no lo estipula, se detiene. Pero esta perpetuidad pues, está de lujo. Me parece que Herdes lo tiene para toda la familia, siga lo que siga, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, está muy interesante. O sea, dos cosas súper buenísimas. Ser almirante de los océanos y que los beneficios, el 10%, imagínate qué porcentaje tan bueno. El 10% de todo, wow. Muy bien. Bueno, pues entrando en materia, vamos a comenzar por la cosa que en lo personal, este personaje me ha intrigado. Es el personaje que más admiro desde que comencé a estudiar historia. Porque me di cuenta que había una serie de cosas que no encajaban, ¿no? En la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, te venden el cuento de que Cristóbal Colón era un cuate navegante que pretendía buscar una ruta más rápida para llegar de Europa a la India, para poder comerciar con las especias y poder comerciar telas y todos los productos que vinieran de la India, poderlos comerciar de manera más ágil, más rápida. Supuestamente esa era la y más historia. Segura además. Y más segura. Y pues había datos que no me cuadraban, ¿no? Y luego que supuestamente toda la expedición fue financiada por los Reyes Católicos. Y luego que supuestamente Cristóbal Colón había encontrado, pues se había topado por pura casualidad, ¿no?, en su camino con un nuevo continente. Pues puras patrañas, ¿no? Puras patrañas, porque realmente cuando me empecé a dar cuenta que no me cuadraban este tipo de cosas, empecé a darme cuenta de algo muy interesante. Empezando porque etimológicamente el nombre de Cristóbal Colón es ya españolizado, porque todos los documentos que firmó él, de lo que se tiene constancia verídica, es que él nunca firmó como Cristóbal Colón. Él firmaba como Christopherens Columbus. Y ahí es a donde entran todas las dudas, que si era sefardí, que si era ¿cómo se llama? Que si era portugués, que si era italiano, que si tal. Y han ido desechando N cantidad de teorías, porque un italiano que no habla italiano, un portugués que no habla portugués, un portugués que no habla portugués, un español que hablaba mal el español. Entonces, desde ahí empiezan las dudas, ¿no? Y resulta que cuando tú estudias etimológicamente el nombre de Cristóforo Colombo, lo desbaratas etimológicamente y dice Christopherens Columbus, que era como él firmaba, que además
cosa curiosa, firmaba con una pirámide. Toda su firma es una pirámide. Ahorita voy a ver si en alguno de los libros que traemos Si producción lo nos puede ayudar lo podemos buscar poner. esa imagen de la firma, De la firma de Cristóbal Colón, Colón. y en el intermedio a ver si la pueden poner. ¿no? Exacto. Hay producción, sabemos que no somos sus esclavos, pero pues háganos un favor. Háganos ese favor. Y entonces, ahí, Christopherens Columbus, cuando tú lo desbaratas etimológicamente, quiere decir el portador de Cristo en forma de paloma. Wow. Pues Columbus es paloma, claro. Columbus es paloma. Las columbas Las columnas son palomas. son palomas. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando Cristóforo Colombo emprende así que valga la redundancia, comienza esta empresa, como tú bien dijiste, es la gran mentira de que él no sabía a dónde iba a llegar. Claro. Es la gran mentira de que él no sabía qué iba a encontrar. Es la gran mentira de que él no sabía a dónde quería llegar. Claro. ¿Sí? Sí, se me hacía a mí también un poco raro de que alguien se lance a la mar y no, pues vamos a hacer una dirección más rápido y que conozcas el destino y qué casualidad que encontraste un continente totalmente diferente. Te topaste con un... Así de pura casualidad. De pura casualidad, ¿no? Navegaste en el inmenso océano que pudiste haber equivocado porque hay N posibilidades de irte a dar vueltas y nunca llegar a tierra firme y él sí llegó. Así es. Y bueno, resulta de que cuando descubro que el nombre de Christopherens Columbus es un nombre simbólico, desde ahí comencé a jalar el hilo de la madeja y lo que encontré es verdaderamente increíble. Pero antes voy a hacer un pequeño paréntesis, porque de verdad lo que está pasando el día de hoy con esto de la escultura que bien decías, no me puedo quedar con esa espina en el corazón, Claro. porque he oído y he visto en las redes barrabasadas, pero de verdad barrabasadas que la gente escribe que Colón era tratante de esclavas, que Colón nos vino a colonizar, que Colón nos vino a esclavizar y una serie de A tonterías. imponer la religión católica. A imponer la religión católica. Una sarta de tonterías que he escuchado, que cuando los escucho, lo primero que les digo en muy buena lid es, amigo, ¿has leído algo acerca de Cristóbal Colón? Me conformo con que me digas que leíste lo de la primaria. Porque, bueno, pues es una historia. La monografía que nos vendían a nosotros cuando éramos peques, ¿no? Pero lamentablemente y desgraciadamente, ni eso. Y da pena ajena. ¿Sabes que alguna vez vi en una entrevista de Joaquín López Dóriga a una diputada de Morena decir eso, esas barrabasadas, decir que Cristóforo Colombo había sido esclavizador de niñas? Y cuando Joaquín López Dóriga le demuestra históricamente que eso es una mentira, la mentira más grande del mundo, cuando le dijo que él era esclavista y le demuestra de nuevo lo mismo, y cuando le dice, pues al final él estaba en contra de la democracia. O sea, tarugada tras tarugada. Mira, creo que sí nos tarugada. ayudaron. Wow, ahí está la firma de Christopherens Columbus. Bellísimo. Y bueno, pues Christopherens Columbus escribía escribió cada firma que hizo, escribió en lo que en el ocultismo se llama un criptograma. Es decir, escribió muchas cosas ocultas, dejó muchos secretos en su propia firma. Pero bueno, vamos a regresarnos y vamos a meternos en materia. El tema de hoy es, no me quiero ir del Paseo de la Reforma. O colon irritable, porque ¿cómo les he irritado? Colon irritable. Entonces, pues bueno, resulta que este personaje, Christopherens Columbus, cuando tú lo traduces y te das cuenta que el nombre es un nombre simbólico que usan todas las sociedades secretas, tú, yo, cada quien cuando entra a una sociedad secreta adopta un nombre simbólico, como no les voy a decir quién era mi padrino, pero mi padrino usaba el seudónimo de Flamita.
Por ahí hablan de alguien que usaba el seudónimo de Guillermo Tell. Guillermo Tell, ¿no? Uno de mis hermanos canales y masón muy cercano, mi padrino lo bautizó como el beduino. El beduino, y no es casual, porque le dice el beduino. En fin, cada uno adoptamos un nombre simbólico. Y este nombre simbólico es precisamente para ocultar determinadas cosas importantes que se tienen que cumplir y que pues nadie tiene que saber quién fue ni cuál era la verdadera trama del asunto. Total, que para no hacerles el cuento largo, cuando tú desbaratas el nombre de Christopherens Columbus, descubres que Christopherens quiere decir el portador de Cristo, Columbus, paloma, el portador de Cristo en forma de paloma, que para los católicos sería el Espíritu Santo. Claro. Y cuando me voy metiendo en la trama, tengo aquí muchos datos, pero mejor lo voy a tratar de ir desarrollando desde mis muy escasos conocimientos acerca del tema. Resulta que cuando voy estudiando la vida de Christopherens Columbus, resulta que cuando él parte del puerto de Palos, y va a ser inevitable que me tenga que estar regresando con una serie de datos, pero bueno, cuando Christopherens Columbus parte del puerto de Palos, lo hace con 2 judíos conversos. Ojo con este dato, con 2 judíos conversos que eran de apellido Pinzón. Y para las personas que no lo saben, los pinzones son unas aves negras de las Islas Canarias. Y ahí empiezan otros símbolos y otras cosas ocultas que la gente no alcanza a percibir. Se ven los eslabones y las partes del, como tú dices, del códice secreto. Así es, del código secreto, para que el que tenga ojos pueda verlo. Así es. Porque tú has visto en algún lugar cuadros blancos y negros, Nunca, jamás. ¿no? Ni siquiera. Bueno, en los tableros de ajedrez, ¿no? Ni siquiera en la iglesia. ¿No? Entonces, o en el yin y el yang. Casi no. Entonces, se vuelve elocuente para el que sabe cuando empieza a ver que una de las naves la capitanea un ave blanca, las otras 2 naves las capitanean 2 aves negras, y además el número 3 y otras cosas que vamos a ir descubriendo en la trama de don Christopherens Columbus. Y es inevitable hacer otro pequeño corchete, como dices tú. Es tan antigua la tradición de los marineros y el secreto de las aves negras y blancas, que en la propia Biblia está escondido que cuando se supone que Dios manda el diluvio, destruye el mundo, Claro. se supone que a un personaje en particular que se llamó Noé, el creador le dijo: vas a hacer un arca donde vas a meter a 2 animales por cada uno, o una pareja de animales por cada especie, y los vas a subir en esta arca para que sobrevivan. Resulta que, si tú lo analizas muy crudamente, un arca es un medio arco, pero es el nombre femenino del círculo, ¿no? De un semicírculo, es un arca. Que además, que también, cosa curiosa, el arca está dentro del agua. Y entonces empiezan a revelarse los símbolos, ¿no? La parte femenina, la parte del agua y la parte inferior, no por las tonterías que nos puedan decir de feminismo y que somos misóginos, esas tonterías, nada que ver, sino que es una cuestión alquímica, el agua, ¿sí? La parte femenina, la parte negativa, está el agua, ¿sí? Ese medio arco está abajo. Y luego se supone que Dios le dice a Noé: yo estableceré contigo mi pacto a través de mi arco de 7 colores.
sea, el arco iris. Ujú. Y es un arco, se completa el círculo, el arca y el arco. ¿Sí? La parte negativa, la parte femenina, la parte positiva, la parte masculina, pero además, una está en agua, la otra está en aire. Una es terrestre, la otra es cósmica. Una es tangible, la otra es intangible. Una es terrena, la otra es divina. Yin y yang. Yin y yang. Y entonces, resulta que desde ahí viene la trama de los marineros. Y resulta que desde ahí vienen muchos símbolos escondidos, increíblemente. Por eso este tema me apasiona como no te imaginas. Nada más para complementar. este es el personaje esto que me- de más me de las encanta. aves, de las aves, es terminar, para cerrar lo que dijiste del arca de Noé. ¿Qué Sí. pasa cuando Exacto, la buscan tierra? Exacto. ¿Quién manda primero? Cuando se termina el diluvio, supuestamente, Dios le dice a Noé que mande a una ave negra. Y entonces Dios manda, no, Dios no, Noé Bueno. manda, le manda a Noé Que que deje libre una ave negra, que en este caso es un cuervo, ¿no? Que son parientes lejanos de los pinzones. Y entonces esta ave no regresa. Y no regresa porque se supone que después del diluvio todo está destruido, todos los cuerpos tanto de personas como de animales están muertos. Y entonces esta destrucción hace que el ave negra, que es una ave carroñera, se esté comiendo los cuerpos putrefactos. Pero, después de un tiempo, mira qué chula nos pusieron la firma de Cristóbal Colón en negro con fondo blanco. Y al revés, que de blanco con fondo negro. Yo me dije, Y "Caray". y resulta que Noé espera un tiempo. Después de cierto tiempo, Dios le dice, manda a otra ave y manda a una ave blanca, que en este caso es una Colombo. columba. Así es. Y esta columba regresa a Noé con una ramita de oliva en su pico, que quiere decir que ya pueden descender del arca porque la vida ya resurgió en la tierra. Qué casualidad que fue Una columba y un ave de oliva. y un arca, ¿no? Y entonces, desde ahí, Se parecen a extrañamente, las carabelas, ¿no? en las bodas, en las antiguas bodas, porque ahora hacen cada locura, que ¿para qué te cuento? Pero bueno, en las antiguas bodas, la gente venía vestida de blanco y de negro, ¿no? La mujer se vestía, era la columba, ¿no? Simbolizaba la columba, el hombre simbolizaba al cuervo o al ave negra, pues para decirlo simbólicamente, y eran las dos partes, la fuerza positiva, la fuerza negativa, la parte celeste, la parte terrestre, etcétera, Fíjate que y por eso, lograban la unión. así es, tan importante es este programa que es para ayudarle a entender a la sociedad actual Los propios los ritos que propios hacemos. ritos y signos que hacemos, ¿no? Tuve la experiencia de que cuando se casó tu sobrino Emanuel, Sí. ¿no? Que todo se fue conjugando para que en su ceremonia religiosa pudiera él estar de negro y su esposa de De blanco. blanco. Pero fue unos caminos que nos llevaron al final llegar a esa Vericuetos, buena, ¿no? ¿sí? A esa buena oportunidad de ver el símbolo del yin y el yang. Y ayer precisamente vimos las fotografías, se ven hermosos, extraordinarios, de cómo sí se pudo complementar ese yin y yang. Que Así ahora es. felicito a mi hijo y a que se eligieron como esposos y le está yendo muy bien. Un saludo a mi sobrino que- y a nuestra nueva sí, sobrina. ¿sí? Y que esos símbolos son tan importantes, que no tienen relevancia si no los explicas, ¿no? Si no los entiendes, ¿no? Sí, bueno, y si no se lo explicas a alguien, Claro. si lo ven como una obligación, ya no estamos en los tiempos, bueno, menos en los míos, donde tu papá decía, esto, sí, sin preguntar, Sí, claro. porque por algo lo dice mi papá, ¿no? Ahora hay que explicar. Por eso este programa es tan importante, que lo escuchen y entendamos por qué este yin y yang, los ajedrezados, Pinzón y Columbus, están aquí. Muchas gracias. Y bueno, resulta que Christopher Columbus, esta paloma, viene de tan antiguo como
los personajes como Noé. Y no casualmente, la masonería tiene un grado que se llama grado noaquita. Y habla de muchas tradiciones de esto, de las arcas y bla, 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 pero pocos he visto que lo logren. si no es que dos que sepan de qué estamos hablando. Pero bueno, entonces resulta que este personaje, todo su peregrinar, va haciendo escalas, va tocando va haciendo contacto con personajes muy importantes. Por ejemplo, se casa con Felipa Muñiz, que era la hija del gran maestre de los descendientes de los caballeros templarios, que después ya no se llamaban caballeros templarios, nada más se llamaban caballeros de Cristo. Y gracias a él accede a los archivos secretos del temple español, no, del temple portugués, accede a esos archivos y entonces tiene oportunidad de leer todo lo que los caballeros templarios habían encontrado en todos sus viajes, porque eso es también muy importante de recordar. Los caballeros templarios tenían una flota que era la flota naviera más grande de su tiempo y que vivieron 100 años antes de la llegada de Cristóbal Colón a América. Y aquí es a donde surge la otra incógnita. Todos tenemos en la mente cuando recordamos a Cristóbal Colón y las 3 carabelas, que en sus velas portaba la cruz paté o la cruz templaria. Y la gran pregunta, los caballeros templarios fueron suprimidos en 1313 por Bertrand de Gort o Clemente V y por Felipe el Hermoso. Y cómo es posible que casi 100 años después, mejor dicho, más de 100 años después, 1492, Cristóbal Colón porte las velas templarias. ¿Qué conexión tenía Cristóbal Colón con los caballeros templarios? Bueno, ya revelamos una parte. Su suegro era el gran maestre de los caballeros de Cristo, que eran los descendientes de los caballeros templarios en la parte de Portugal. Pero después Colón va a un lugar a un monasterio que se llama La Rábida. Cuando llega a este monasterio de La Rábida, ahí en ese monasterio que había sido de los caballeros templarios, toma contacto con los monjes de este monasterio y se hace muy amigo del abad de este monasterio, y este abad le permite el acceso a los archivos secretos templarios, ahora sí, del templarismo español. ¿Por qué le era tan importante a Cristóbal Colón conocer los secretos de los caballeros templarios y de su flota naviera? Porque resulta que cuando lo suprimen a los caballeros templarios en 1313, cuando Bertrand de Gort y Felipe el Hermoso, pero particularmente Felipe el Hermoso, cuando manda a todos sus senescales a apresar a los caballeros templarios, resulta que Felipe el Hermoso se quería hacer con el tesoro de los caballeros templarios, porque les debía mucho dinero, y para no pagarles, no solamente no los quería pagar, sino los quiere robar a los caballeros templarios, quiere robarles su tesoro, un tesoro enormemente codiciado, y resulta que cuando llegan los senescales a abrir todos los lugares que manejaban los caballeros templarios, las preceptorías, todas las abadías, todos los lugares que manejaban los caballeros templarios, voilà, sorpresa, no había ni un céntimo del tesoro de los caballeros templarios. Y para variar, tampoco estaba la flota naviera. Entonces, curiosamente, empieza después de que la Iglesia Católica, que fue quien creó a los caballeros templarios a través de Bertrand de Gort, de Clemente V, el Papa
apócrifo, que le llaman algunos, porque fue impuesto por Felipe el Hermoso, cuando ese papa ataca a los caballeros templarios cuando eran su protección, que era la primer supernacional, la primera empresa internacional, como tú bien decías, hablando de empresarios, que crean lo que es hoy día la banca. No nos vamos a meter en eso porque ese va a ser otro tema de otro día, pero el tema es importante porque... Te invitamos a Negociando con Bestias. Va que va. Entonces, estos personajes, cuando desaparecen la flota naviera, extrañamente, en repercusión a la Iglesia Católica, resurge la piratería. Y la piratería atacaba a todos los barcos católicos. Está comprobado que la gran mayoría de los barcos piratas atacaban a los barcos que eran católicos, muy particularmente a los españoles, a los portugueses y a los italianos. Entonces, todos los demás barcos que atacaban a los navíos españoles, italianos, portugueses, ¿de dónde salieron? ¿No? Extrañamente, cuando desaparece la flota templaria y desaparece el tesoro, empieza la piratería y empiezan a atacar a quienes se suponen, los historiadores más serios, suponen que pues, obviamente los caballeros templarios en venganza por haberlos traicionado a la propia Iglesia Católica, ahora la ataca a través de las flotas navieras y entonces se vuelven piratas. Y entonces ellos esconden en sus banderas, esconden lo que le llamaban los caballeros templarios, tenían un estandarte que se llama Bausan, que era un estandarte que tenía una calavera extrañamente con la Jolly Roger, ¿no? Que tenía dos aspas, Los fémures. los fémures atravesados en forma de aspa y el cráneo al centro, que tú ya mencionabas la semana próxima pasada, y que esta calavera, esta Jolly Roger, esa calavera con los dos huesos en aspas y el fondo negro, era para recordarles a los enemigos de los caballeros templarios el terror que deberían de sentir si se enfrentaban a un caballero templario, porque pues, eran el SWAT de su tiempo, ¿no? Un solo caballero templario estaba obligado a pelear con 10 guerreros y no se podían retirar de batalla a menos que lo superaran en ese número. O sea, él se la rifaba con 10 pelones, él solito, y solamente que fueran de 11 para arriba, entonces sí ya le daba chance su regla templaria de que ya te puedes echar a correr, ¿no? Entonces, los secretos de Cristóbal Colón son profundos, como no se imagina la gente. ¿Por qué estas flotas navieras tenían conocimiento de todos los mares para poderse esconder precisamente de los barcos españoles, de todos los galeones franceses y de los ingleses y de todos los demás barcos que custodiaban toda la parte europea, todas las costas europeas? Pues ellos tenían que bordear por otros lados. Claro. Y entonces se tuvieron que arriesgar a meterse a otros lugares a donde no se sabía bien a bien pues qué podía haber, ¿no? Pues muy bien. Te interrumpo para cerrar nuestro primer segmento de Crecer con Cristóbal Colón para ir a un corte. Regresando, vamos a terminar de ver por qué dibujábamos nosotros esas carabelas en esa forma. Así es. Y le poníamos la cruz que ya explicaste a cada una de las velas, y por qué se llamaban la Niña, la Pinta y la Santa María, ¿no? Que también esos nombres son nombres esotéricos. Así es. Pues muy bien, nos vamos a un corte. Producción, muchas gracias. A ver si nos pueden ayudar a poner la bandera pirata. Muchas gracias. Regresamos y que no se lleven a Colón.
Pues regresamos nuevamente a este programa de Crecer en TEA Radio Oídos del Universo con Adán González. Y Oscar Navarro. Estamos en el tema de Cristóbal Colón, no me quiten de Reforma. No me quiten de Reforma. O el colon irritable. Así es. Nos quedamos en la primera parte de nuestro programa explicando sobre estos viajes y qué interacción o qué relación tiene Cristóbal Colón con los caballeros templarios, por qué usó esta cruz gamada o esta cruz templaria en las carabelas y por qué se llaman la Niña, la Pinta y la Santa María. Todas las... Antes de que lo respondas, vamos a mandar los saludos, espérame. sí. Saludos para todos los que nos están escuchando. Perdón por ser tan grosero y no decirles. Sí. Un abrazo y un saludo a todos. Javier Infante, Magdalena Jiménez, a Francisco Mejía, Tana Navarro, Leonardo Arturo Guzmán, Adriana Rodríguez, Leonardo Elisa Franco, Ángeles Cris. Magdalena tiene una pregunta. Yasmín Valdés de Tiene la una librería pregunta, Nazas. Magda Jiménez. Christopher Robin también es un nombre clave. Sí, por supuesto. Christopher, pues es lo mismo, es el equivalente de Christophorens, el portador de Cristo, y él en particular fue el que escribió un libro bellísimo, Winnie Pooh, y les recomiendo que lean un libro que se llama El Tao de Winnie Pooh. Eso. Un saludo para Herón David Palacios. Yo ya casi alcanzo el cuerpo de Winnie Pooh. No, yo ya lo tengo, hasta el color, mira. Sí. Oscar Patiño, Viania Aura Alcalá, Vicente Jiménez, Adriana Gio Rodríguez, Senderán. Jazmín Valdés, Cristian Cruz Herrera, Jerry Paniagua, Gio Senderan, y a la librería, ¿cómo se llama? La librería de Río de Nazas. Río Nazas. Pues muchas gracias por vernos. Seguimos en este programa. Ahora sí, el Christopher Columbus, Cristóbal Colón, la relación con los templarios, Con los caballeros la Niña, templarios. la Pinta y la Santa María. Sí, antes de eso quisiera aportar otros datos. Cuando ya te pones a revisar y ves que cuando va a pedirles la anuencia real a los reyes católicos, en realidad, pues era nada más así que la parte administrativa de, pues, sí tienes mi bendición y lánzate a la mar. Pero Cristóbal Colón sabía que con eso no le alcanzaba ni para los chicles, ¿no? Aunque nos han querido vender la idea de que la reina empeñó las joyas y no sé cuánto, no, eso no le alcanzaba, Pero te quiero ni, decir algo. eso no le alcanzaba ni para el enganche, Te voy a decir una cosa muy del viaje importante del de viaje a eso. Cancún. Es lo que es decir. Es algo muy importante lo que hizo Cristóbal Colón nuevamente como un buen empresario. Todo socio o que se jacta de ser tu socio, si no hace una aportación, no es tu socio. Ah, sí, por supuesto. Y él fue a cerrar el trato con los que representaban en ese momento El poder. el poder. Claro. No podía irse sin tener este convenio, sino con quién iba a firmar el 10% de las utilidades que generara su propia empresa. Claro. Tenía que firmarlo con ellos. No era un dato solamente de una recaudación de un poco de dinero. Lo importante era la firma del documento con alguien que tenía el representante legal de ese momento. Así Si es. tú firmas un contrato con una empresa y la firmas con el vendedor o con el comprador que no tiene poder, que no es el representante legal, estás firmando aire. A O sea, ciegas, nada, ¿no? es algo etéreo. Pero él más bien tomó en cuenta eso y más que recaudar un poco de fondos y que la reina se hizo famosa en ese momento porque vendió sus joyas para apoyar a Cristóbal Colón. La reina bastante inteligente también. De Sí, decir, claro, quiero mi nombre en Yo esa estoy, empresa. yo estoy ahí, Estoy ¿no? ahí, yo estoy anotado en una de las empresas más grandes que han existido en la época de la historia de España. Y Así hasta es. la fecha. Así ¿no? es. Hasta la fecha todavía ahí hay un meme y algunas cosas que están saliendo de nuestro señor presidente, nos hizo favor de recordar, ¿no? Y que bueno, hasta hoy se está hablando, ¿no? Entonces, la verdad es que muy atinado este empresario, vuelvo a hacer paréntesis empresarial, de tener los elementos del andamiaje financiero suficiente para seguir negociando. Ahora sí. Sí, es que cuando te pones a estudiar ya la realidad, los estudios serios que se han hecho sobre la vida de Cristóforo Colombo, y ves que se juntó con un personaje muy particular, ya mencionábamos a los Pinzones, se juntó con un personaje muy particular de apellido Santángel, o Santo Ángel, y que puros nombres simbólicos, ¿no? De verdad, o sea, es hasta irrisorio pensarlo, porque
Todos, absolutamente todos los que participaron en la empresa de este viaje, todos, absolutamente todos, a excepción de los reyes católicos, todos eran judíos conversos. ¿Y por qué? Porque aquí voy a dar un dato. El día que parte del puerto de Palos, Cristóbal Colón escribió, y esto no es, acuérdate que las casualidades no existen. Cristóbal Colón escribió en su diario del viaje que partía del puerto de Palos, que curiosamente había sido un puerto templario, ¿no? Puras casualidades. Escribió que partía en la fecha en que justamente se terminaba el plazo que habían dado los reyes católicos para que los judíos fueran expulsados de las tierras de España. Pura casualidad. E hizo algo que era inusual en todos los navegantes de la época. Hizo que toda su tripulación subiera a bordo del barco una noche antes de que se terminara el plazo. Y cuando eres marinero, pues sabes que pues eso no debería de ser, porque si sabes que te vas a ir a una empresa en la que te vas a durar meses, donde no vas a ver a tu familia, no vas a ver a tu mujer, no vas a ver a tus hijos, pues mínimo la última noche de pasión te la quieres aventar antes de 3, 4 meses de ausencia, ¿no? Besos y apapachos de la familia antes de que partas tanto tiempo. Antes de partir, sí. Pues no, el hombre les pidió a todos estar recluidos en los barcos una noche antes. ¿Por qué te crees? Porque todos, absolutamente todos, eran judíos conversos o marranos, como les llamaban los católicos de aquel entonces. Y entonces estos personajes, todos los que financiaron el viaje, los que lo acompañaron en el viaje, los que estuvieron detrás de toda la trama, absolutamente todos los que le proporcionaron, incluso los de la Rábida, los del monasterio de la Rábida, todos, absolutamente todos, eran judíos conversos. De hecho, hay un libro buenísimo que se los recomiendo, que se llama, no lo pude traer el día de hoy, porque no encontré en cuál de mis cajas estaba, pero hay un libro buenísimo que se llama Operación Nuevo Mundo, de Simón Wiesenthal, que habla precisamente de toda la trama judía, de la operación que los judíos aportaron junto con los caballeros templarios para que llegara Cristóbal Colón a América. Entonces, Cristóbal Colón, todo lo financiaron los judíos. Y otra cosa curiosa, todo navío estaba obligado en su momento a traer a su sacerdote de cabecera. Chequen la lista y me dicen cuántos sacerdotes se trajo Colón. Ni uno. Ninguno. El portador de Cristo en forma de paloma. ¿No lleva sacerdote? El Espíritu Santo no lleva sacerdote. Te repito, todo no encaja en este personaje. Entonces, cuando los caballeros templarios estaban aquí en Europa en su mero apogeo, cuando más riquezas tenían, tengo que regresar de nuevo en el tiempo, extrañamente los caballeros templarios tenían cantidades extraordinarias de plata, cuando en Europa no había minas de plata. La gran pregunta que se han hecho muchos historiadores, ¿de dónde la sacaban? México es una mina de plata andante. Es el lugar de mayor extracción de plata del mundo. Entonces, ya pues por ahí se va revelando, se va configurando por qué. Y entonces, Cristóbal Colón tenía absolutamente todos los datos. Llegan en estas 3 carabelas. Ah, sí, la Niña, la Pinta y la Santa María. La Niña, la Pinta y la Santa María, porque tienen estos nombres simbólicos y esotéricos que no son, como tú bien has apuntado siempre, la casualidad no existe. Cristóbal Colón, como parte de una sociedad secreta, bautiza a cada una de estas 3 naves, y que tienen que ser 3, forzosamente, porque son los grados iniciáticos que tienen todos los que pasan
por las sociedades secretas. Es decir, aprendiz, compañero y maestro. La niña, el aprendiz, la pinta, compañero, la Santa María, el maestro. O nacimiento, vida y muerte, ¿no? Y tiene tantas connotaciones el nombre de las tres carabelas que de verdad no acabaríamos. Una sola sesión no nos permitiría terminar. Pero, insistimos, ¿por qué por todas las velas templarias? Ujú. Ese es algo que era de las cosas que más me intrigaba. ¿Por qué? Te llevaba una cruz en las velas, pero no llevaba sacerdote. Y no llevaba sacerdote, ¿no? Y además no era cualquier cruz, se llevaba la cruz paté, la cruz templaria. Y entonces resulta que cuando llega a América, cuando llega a la isla de Guaraní, que es a donde ya realmente llega Cristóforo Colombo, los reconocen como uno de los Quetzalcóatls. ¿Por qué? Ahí viene más misterio todavía. Porque resulta porque traía la porque traía justamente la bandera de tamaño familiar. templaria. ¿Sí? Todo, absolutamente todo, como tú dijiste, fue una empresa perfectamente planeada. ¿Sí? Sabía dónde iba a llegar, sabía cuánto tiempo iban a hacer, conocía perfectamente las corrientes del Gulf Stream, que es una corriente que no necesitas incluso ni siquiera remar ni nada. Esa corriente es una corriente natural de agua, son corrientes internas del mar que te llevan hasta acá, hasta América. A lo mejor a veces te arroja hasta Venezuela, Sí. pero de que te trae, ¿no? ¿Quieres más casualidades? Más. Te voy a dar más casualidades. Te voy a decir, por ejemplo, en la ciudad de Vézelay, en Francia, se encuentra una iglesia que fue construida en 1150. Acuérdense, Cristóforo Colombo arribó en 1492. Esta iglesia que está en Vézelay, en Francia, fue construida en 1150 por orden de los caballeros templarios. Allí se puede encontrar la clara representación de un aborigen americano ataviado con los inconfundibles atuendos de su tierra de origen. En dicha iglesia de Vézelay, la imagen en comento está elaborada en uno de sus vitrales y se realizó en el mismo año de construcción de la iglesia. Un nativo americano 300 años antes de que Cristóforo Colombo llegara a América. Interesante, ¿no? El nacimiento del estilo de arquitectura que se conoce como gótico y que fue ordenado a los masones operativos por los caballeros templarios, como ya habíamos dicho, fue pagado con grandes cantidades de plata en esa época en que No estaba la plata. había una fácil, gran ¿no? inflación en Europa y la plata no había minas de ella en toda Europa. Entonces, ¿de dónde lo traían? ¿De dónde traían ese material? Aquí hay un dato que te quiero comentar. William Sinclair, que fue uno de los grandes maestros templarios y el primero que se ha comprobado históricamente que fue templario y fue masón, que fue quien construyó la capilla que ahora es famosísima en la villa de Roslin, ¿no? La capilla de Roslin. Está en la película de... Sí, exacto, del Código Da Vinci, casualmente. Toda la construcción de esta capilla está decorada por dentro con tallados de importancia masónica y botánica. Arcos, dinteles, bases de columnas y similares están cubiertos en su mayoría con motivos de plantas decorativos y muy detallados, representando muchas especies diferentes. Esas plantas incluyen cactus de sábila y mazorcas de maíz. La construcción se comenzó en 1441 y se terminó 45 años después, en 1486. Estos tallados se hicieron hacia el 1470. Los Sinclair o Sanclair son descendientes de los caballeros templarios de Escocia y primeros grandes maestres de la masonería de la Gran Logia de Edimburgo, primer Gran Logia del mundo. Y ya sé que me voy a echar encima a mucha gente porque van a decir, no, la Gran Logia de Inglaterra es la primera Gran Logia del mundo. No se equivoquen. ¿Cómo 50 años antes de que Cristóbal Colón llegara a América, Ya había maíz. ya había
maíz en los Sábila. dinteles y sábila, que son endémicos de México. No los había en esa época en otra parte del mundo. ¿Cómo conocieron los caballeros templarios la mazorca y la sábila? Y nada tontos, los dejaron plasmados ahí, porque era parte del secreto, era parte de lo que se estaban transmitiendo entre ellos. El secreto estaba ahí. Otro dato que es muy curioso. En 1892, en la conmemoración del 4º centenario del descubrimiento de América, hubo una exposición de retratos de Cristóforo Colombo en la ciudad de Chicago. Se reunieron 71 cuadros, entre ellos estaba el más famoso, el de Sebastiano del Piombo. Pero resulta que ninguno de ellos es original. ¿Y por qué digo que no es original? Porque todos se hicieron 10 años después de muerto de Cristóbal Colón. Nadie lo tomó como modelo para poderlo pintar en su momento. ¿Te parece extraño que el personaje que debería ser el más importante de la historia, el que unió de nuevo a los dos continentes? Yo le he llamado siempre a esta trama de Cristóbal Colón la unión de dos hemisferios cerebrales de un ser vivo llamado planeta Tierra. Esa fue la misión de Cristóbal Colón, volver a unir a las dos partes del mundo. A la Pangia. ¿Sí? Amú. Entonces, ¿qué pasa? Que curiosamente la columba, la paloma sigue apareciendo misteriosamente de cuando en cuando, sigue apareciendo en cosas trascendentes para la humanidad. Uh-huh. ¿Dónde está asentado el poder de los Estados Unidos? En Washington, D.C., en el estado de Columbus. Columba. Les voy a comentar un dato curioso. 477 años más tarde de que Cristóbal Colón arribara a América, el 21 de julio de 1969, 2 módulos espaciales se desprendieron del Apolo 11. Uno de ellos fue bautizado Eagle y el otro fue bautizado Columbia. El Colón, Columbus, la paloma y el águila estaban presentes en una epopeya que al revés de la de 1492 estaría sumergida en una red grandísima de bits, como tú y yo hemos dicho siempre, de ese sistema binario que pocos saben leer y entender. Y así en la madrugada del 21 de julio de 1969, con el universo entero de la humanidad ante las pantallas de la televisión, el hermano masón Neil Armstrong descendió por la escalerilla del módulo espacial. ¿Pura casualidad? Pura casualidad. Otro dato. En el año de 1994, Teléfonos de México echó en marcha el programa llamado Columbus 2, con el que lograría unir nuevamente América y Europa a través de un cable de fibra óptica de 2.628 kilómetros de envergadura, involucrando a Italia, España, Estados Unidos y Portugal. Donde estaban los puertos templarios también se llamaba Portugal. O Portugal, como lo conocen ahora la gente. El puerto del Grial. Portugal. Otro puerto templario. Puras meras coincidencias. Para que después la gente venga y me diga, es que Colón vendía niñas. Es que Colón traficaba con esclavos. No, señores, no se imaginan la envergadura de la trama y de la empresa que realizó Colón. Resulta que absolutamente todas las familias más famosas de lo que hoy se conoce como los Estados Unidos de Norteamérica, todas son descendientes de los que financiaron esa empresa. Los Seton, los St. Clair, todas esas familias son descendientes de la empresa que realizó Cristo Ferenc Columbus. El asentamiento
de la Nueva Jerusalén, cerca de Canadá, la ciudad de Filadelfos, el amor por los delfines o el amor por los hermanos, porque delfín es una forma simbólica de decir hermanos. Filadelfia o Filadelfos son de las primeras ciudades que se fundan por todos estos descendientes de los caballeros templarios. ¿En dónde se asentaron? En la columna del norte, perdón, en la parte de Norteamérica, en la parte de Norteamérica donde dicen por ahí algunos, los que saben, dicen que hay una palabra simbólica o sagrada que simboliza en él la fuerza. Pura casualidad, ¿no? Que sea en el norte, en la columna del norte, donde está la fuerza. Pero la otra columna dice que se establecerá o se estabilizará. Entonces, Cristo Ferenc Columbus vino al lugar a donde sus hermanos templarios ya habían estado, donde sus hermanos templarios ya habían pisado tierra, donde habían explotado la plata. ¿Tú crees que ese 10% que pidió fue de gratis? No, estaba calculado. Mi canal, Sí. por favor, ¿no? Y Cristóbal Colón, descendiente de los piratas, de los caballeros templarios, de masones, de N cantidad. Es más, un día, me dio mucha risa, esta anécdota, creo que nunca te la he contado. Un día estaba escuchando el radio y de repente entró la hora nacional, Ok. un 12 de octubre, para Variar. variar, ¿no? Y estaba yo leyendo el reteje de los caballeros Rosacruz. Y te lo juro que literal, textual, como lo mencionaron, estaba hablando un historiador en la hora nacional y estaba diciendo las palabras. Él decía que a él siempre le había intrigado por qué Cristóbal Colón había intercambiado una serie de palabras con sus navegantes. Como pues no tenía la capacidad de conocer a tanto marinero de primera vista, extrañamente cuando iban subiendo al barco les dijo: buena noche hace. Y el marinero le contestaba: pero mejor será el día que vendrá. ¿Hacia dónde os dirigís? Voy hacia tierras de Oriente. Y todo el reteje, es decir, para la gente que no sabe qué es un reteje, es el intercambio de palabras secretas o de frases secretas que se dan Para una identificación. entre las sociedades secretas. El reteje que estaba oyendo en el radio lo estaba leyendo en el libro de los retejes de los caballeros Rosacruces. Y curiosamente, los pinzones y Cristóbal Colón, según lo que decía este historiador, estaban portando una rosa en la chaqueta que traían puesta ese día. Salud. Salud. Que no se lleven a Colón. No nos dejen ese Lord Farquaad. Bueno, después de tan esta feo explicación, volvemos a invitar a todos nuestros oyentes, que nos informemos de todo lo que pasa en nuestros aconteceres y que apoyemos siempre la decisión correcta. La decisión, si nos preguntaran ahora, oye, quitamos a Colón. No lo quiten. Es parte de la historia de la humanidad, donde México fue estelar. Claro que hubo una serie de acontecimientos que ocurrieron, Toda acción tiene una reacción. Y que provocaron que hoy, tú y yo, estemos sentados Así es. en uno de los países más cómodos del mundo, más ricos del Más mundo, ricos. con mejores comunicaciones. Alguien me decía, hablaba con un europeo, con un estadounidense, y me decía, no, es que no tengo buen internet. ¿Cómo? No entiendo. Tú eres primer mundo, no tienes buen internet. ¿Sabes qué me contestaron? Ni digas nada, porque tú vives donde vive el dueño de internet. Confirmado. Yo sé también de buena fuente, de muy buenas fuentes, porque obviamente me dedico a las telecomunicaciones, que México tiene una de las mejores redes de internet del mundo. Pues bueno, las cosas tienen un inicio y un fin. Pero Aunque antes de eso, vamos a hacer unas rápidas recomendaciones, porque este programa también está diseñado para que la gente practique las cosas. Les recomiendo la película de 1492 con Gerard Depardieu. Ya la recomendaron antes que tú. Bueno, me ganaron, pero
De verdad, Adriana Rodríguez la recomienda. me fascina. Les voy a recomendar una de mis canciones favoritas. Vean, escuchen y vean el video de La Conquista del Paraíso de Vangelis, que es una canción que hizo Vangelis exclusivamente para esta película de 1492. Se los juro que se me eriza la piel cada vez que escucho y veo ese video, porque no se las voy a expoliar, como dice mi hija, no les voy a hacer spoiler de la película, pero de verdad vean lo que dice Oscar. Un empresario pasa las penurias que ustedes no se imaginan. Para que una empresa llegue a buen puerto, y literal él, para que llegara él a buen puerto, no se imaginan las penurias que pasó este hombre para poder lograr su sueño. Porque esa es la enseñanza que a mí me queda de Cristóforo Colombo. Fue un hombre aferrado, que todos decían en su tiempo, pobre iluso. Pobre iluso. Y es el hombre que vino a unir al viejo continente con el nuevo. Y hoy por hoy, como bien dijiste, somos lo que somos gracias a su necedad, a su terquedad, a su tenacidad, porque esa es la verdadera palabra, la tenacidad de este hombre de querer llevar adelante a toda costa su empresa. Les recomendamos rápido estos libros. Colón llegó después, de Jacques Mathieu, Los Templarios en América, La Trama Colón, de Antonio Las Heras. Mi hermano le mando un saludo hasta la Argentina, hasta allá cerca de la Patagonia, y El Secreto de Cristóbal Colón, de David Hatcher Childrens, que salen, por cierto, muy seguido en la tele con los de Tercer Milenio. Y ahora, por último, el que les decía hace rato, el de Simón Wiesenthal, el de Operación Nuevo Mundo. Y hay uno que es buenísimo, que se llama Cristóbal Colón, un ensayo histórico incómodo. Como el día de hoy. Como el día de hoy. Pues muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias. Crecer desde TEA Radio, Oídos del Universo, con Adán González. Oscar Navarro. Oscar, como Nos siempre, un mandamos gusto. un abrazo y me parece que va a tener que continuar este tema para la próxima. Salieron varias dudas, salieron varias aportaciones. Les mandamos. Fascinado de poder compartir con ustedes. No saben qué cantidad de datos he guardado. Nos vemos la próxima semana. Continuamos con este gran tema y digamos, regresa Colón a tu lugar. Regresa, por a favor. tu glorieta, porque es. todo lo que hiciste tuvo una repercusión. Y una repercusión para bien. Aquí estamos. Aquí estamos. No se olviden de ver nuestro programa a las 12 del día, Zona Retro. Zona Retro, hoy, mi sábado. Y no se pierdan nuestros programas Negociando con Bestias, Alerta Rose, Descubre tu magia con Oídos del Universo. Anabel Riots, Oídos del Universo. Que próximamente tenemos varias sorpresas ahí. Así es, les vamos a tener muchas sorpresas. Muchos invitados. Y nuevos programas que ya se están preparando, como se dice vulgarmente en el medio, están cocinándose. Ya están en el horno. Ya están en el Muchas horno gracias. para ustedes. Felicidades a todos. Colón, donde quiera que estés. Muchas gracias. Gracias por Seguiremos tu ejemplo. habernos traído tanta tenacidad. Muchas gracias, producción. Un abrazo. Muchas gracias. Crecer, un programa diseñado para aprender a leer todos los códigos secretos y ocultos de este mundo y esta dimensión. ¿Quieres crecer y trascender? Escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana. Repetición en tearadio.online, miércoles y viernes, 7 p.m. Traded Art. Esta fue una producción de Traded Artists para TEA Radio.